Les damos la bienvenida un día más a la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Como siempre, gracias a Dios, bien hallado. Y martes tenemos la costumbre de ponernos en la ventana del mundo, de ver cómo van las cosas. Y hoy es 14 de abril. El 14 de abril, fue un día significativo en la historia de España, porque hace 95 años, el año 31 del siglo pasado, se proclamó la Segunda República Española y se despidió al rey Alfonso XIII de una forma inesperada, porque el día 12 había habido unas elecciones municipales y se aprovechó que habían ganado los partidos más republicanos para aprovechar una oportunidad. Había habido un consenso entre muchos partidos políticos de ir preparando los temas. Algo parecido en transición que lo que pasó después de la muerte de Franco. Una transición política hacia... Lo que es que fue un desastre lo que ocurrió a partir de entonces. Peor la situación después, democrática entre comillas, que la anterior, que veníamos de una dictadura de Primo de Rivera y luego otra dicta blanda que dijeron, que fue un tiempo más de liberalismo y luego todo este tiempo que fue del Frente Popular intentando tomar el gobierno y quemando iglesias y toda esta situación que propugnó la guerra civil el año 36. Los que reventaron la República fueron los que más pelearon por tener la República. Claro. Y luego la reventaron. Pero además, menos mal que no la reventaron tan criminalmente como lo hizo Francia. Que guillotina va y guillotina viene, pero o como hicieron en Rusia, etcétera, ¿no? Fue un plan masónico, absolutamente masónico. Sí, esto es evidentemente fue masónico, como todos estos golpes históricos, ¿no? Están fraguados por la masonería y me atrevo a decir que con la colaboración de la CIA y de diferentes instituciones internacionales muy articuladas en ese puzzle del odio político, en concreto al que pillan por contrario, y sobre todo a las monarquías, ¿no? Evidentemente las monarquías no han dado, ni están dando en Europa, ni han dado el ejemplo que podríamos ver en la Biblia, ¿no? Con reyes como David o como otros reyes, ¿no? Bíblicos, pero la realidad es que podía haberse formado una república decente, más o menos decente. Tiene que haber mimbres para hacer ese cesto. Porque claro, pero España no estaba preparado ni sigue estando. ¿Te imaginas que volviera a suceder eso? Pues es que caminamos a eso. Sí, es que el tema es que a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, ¿no? Pero en el siglo XIX se intenta, en el XX otra vez, y en el XXI se está replicando lo mismo que el siglo XX. Digo, por eso me interesa hablar de esto, ¿no? Porque el plan es el mismo. Claro, los demonios no cambian de plan, tienen en ese sentido una perseverancia admirable, ¿no? O sea, persiste en robar, matar y destruir y en establecer el imperio de sus anticristos históricos, ¿no? Y claramente persisten al punto en que ya es muy descarado. A la monarquía actual española está ninguneada, tristemente, y
yo pido al Señor misericordia porque este rey pues está abocado a hacer las maletas, claro, igual es que la flojera, la flojera es salvando las distancias, ¿no? Porque, bueno, Felipe VI es un hombre, él personalmente es un hombre relativamente digno, ¿no? Pero tiene la misma debilidad que... Bueno, digno es demasiado. La dignidad... He dicho relativamente. Bueno, sí. La dignidad, bueno, es relativamente aceptable, ¿no? Pero digno no, porque la dignidad implica ser defensor de la verdad y de la justicia, es decir, la integridad, es decir, la responsabilidad de ser hombre de Dios y más un hombre de Estado, se supone, ¿no? Sí, porque cuando él se enfrentó con la herencia de su padre en los últimos tiempos, la situación de su cuñado y de su hermana, y él ahí sí que tomó una postura. Cuando hay el golpe de Estado en Cataluña, él también toma una postura. Sí, ahí tuvo ¿y qué consecuencias le sucedieron? Pues que se cometen delitos contra él descaradamente y de forma impune, con vitoreos, quemar su retrato, bueno, pues esas cosas ya, y vamos, que alguien se es le libertad de expresión, hacer sí. eso contra el presidente del país o contra el de la Generalitat, pues imagínate, la persecución es feroz. Entonces, esto sucede que quizá ha tenido un desgaste ya. Ha tenido un desgaste, porque claro, las veces que lo han marginado enviándole a tomas de posesiones de países tercermundistas y no y dejándole prácticamente solo, ¿no? Entonces, o mal acompañado, que es peor, como han ido, ¿no? Con él, ¿no? Entonces, y bueno, pues mientras los que gobiernan bajo ese paraguas del nuevo orden mundial, pues ahí están tomando el control pues de todas las instituciones. Y los agentes que han ido operando en los diferentes son Rusia, es decir, Rasputín, toda esta gente con la revolución rusa, Inglaterra y Francia. Siempre de forma... Bueno, y decías tú, Estados Unidos también. Sí, Estados Unidos con presidentes como Biden o como Obama o como Clinton, pues apaga y vámonos, son masones y además de los más perversos que se pueda uno imaginar, ¿eh? Vamos, Obama parece ser que le financió 600.000 millones de dólares a Irán, o sea, claro. Bueno, ya hicieron acuerdos de ese buenismo de la energía nuclear para uso doméstico, uso civil, no militar. Mentira podrida, todo. Y luego, pues, ahora está sucediendo algo curioso en eso, hablamos luego, si acaso, ¿no? Con respecto a lo que salen a la luz, ¿no? Que yo no entiendo cómo los gobiernos que han sido vapuleados injustamente, una vez que gobiernan, no sacan a la luz lo que había, como por ejemplo no sacó con mayoría absoluta ni Aznar, como no sacaron con mayoría absoluta todo lo deleznable del socialismo desde sus orígenes y sobre todo de ese socialismo criminal que participó y potenció pues la anarquía destructora de la República y destructora del país y causante de la guerra civil, porque claro, ¿qué hacen los militares cuando un país se descontrola y se viola, se mata y se hacen estragos de todo tipo? ¿Callarse el ejército? No. Ese es el gran problema, por ejemplo, de Irán, que el ejército es el que hace esos destrozos, ¿no? En nombre de la tiranía pues musulmana de Irán, ¿no?
Entonces ahí es donde ya es difícil. Y ese era el problema de Maduro, que el ejército estaba completamente engrasado y protegía el régimen, y eran los que ejecutaban todos los crímenes ordenados por Maduro y por sus comparsas, ¿no? Que curiosamente siguen ahí gobernando. Sí. Bueno, ha habido elecciones este domingo. Hablamos la semana pasada de dos países que son claves, aunque son países, en concreto Hungría no es un país demasiado importante, es decir, debe tener... No, es un país pequeño. Como 9 millones de habitantes, una cosa así, ¿no? Pero hubo elecciones el domingo, y el presidente que se volvía a postular para seguir otros 4 años ha salido derrotado por alguien que salió de su propio partido. Lo cual es dudoso si este no será pues un Judas, o sea, claro, lo más probable, porque conociendo todo interiormente del partido, que porque tenía un alto cargo, va y resulta, era un delfín de Orbán, del presidente. Entonces pues ha usado todas las armas habidas y por haber, y tú me contabas que ha tenido una especie de rara coalición con todos los partidillos torcidos, ¿no? Muchos de los... Bueno, lo que han hecho es, en España se entiende muy fácil por el gobierno Frankenstein. Lo que se ha hecho es un acumulado de diferentes partidos, liderado por una cabeza que se supone que es de derechas, pero donde hay una coalición de muchos partidos. Sabemos también en España las coaliciones de muchos partidos no tienen mucho futuro. Ahí tenemos Sumar, por ejemplo, ¿no? Que al día siguiente de las elecciones, de las últimas elecciones en España, ya estaban peleándose. Y esto es algo que vamos a ver en Hungría. Vamos a ver el peaje que va a tener que pagar este presidente nuevo a todos aquellos pues mamoncetes que han participado en este contubernio, porque todos van a pedir su... como él exigió un puesto que no le correspondía y la soberbia le pudo, y por eso se rebeló contra el presidente, pues los demás, los que no tienen el dominio del Señor y no tienen esa integridad de la que hablas, ¿no? De la que hablaste antes, pues no tiene escrúpulos, y el fin justifica los medios que sean para conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces ahí va a haber unas guerras internas muy fuertes, así que vamos a ver la desgracia de un país que estaba siendo encaminado por buen camino y que posiblemente pueda volver, ¿no?, a eso. No sé, yo lo veo difícil, porque la primera reacción de la von der Pfizer o la de von der Potro, me lo digo por su potrillo, que lo mató un lobo y cambió su visión sobre la animalia, ¿no? Pero esta mujer, que desde luego es algo increíblemente siniestro, ¿no? Lo que hace, pues ya está tomando carrerilla para aprovechar rápidamente, claro, pero los ritmos de ellos... se aprueben las leyes de la Comunidad Económica Europea que ha vetado el anterior. Y primero ya sabemos cuál es: ayuda a Zelensky, porque la guerra, estos pacifistas son unos bárbaros hipócritas, atacan ferozmente con acusaciones brutales y absurdas de genocidio a Israel, por defenderse y por contraatacar, que si no perece, y sin embargo no quieren que se pare la guerra de Ucrania. No quieren, porque el plan es doblegar al mundo, y uno de los sistemas de doblegarlo pues es eliminando gran parte de la población y sobre todo pues ahorcando.
en la economía y de muchas otras maneras, y haciendo que la gente dependa de la piedad falsa de los gobernantes, ¿no? El hermano mayor de Orwell. Y yo creo que va a acelerar, y lo primero LGTBI a toda pastilla. Sí, lo que pasa que, claro, a ver qué va a pasar, porque aunque tenga ciento no sé cuántos diputados, 130 y tantos de 190, me parece que son, no sé si tiene las 2/3 partes, creo que le faltan 2 para las 2/3 partes. Y luego es eso, que un conjunto de diferentes partidos metidos en una amalgama, a la hora de votar, cada uno se va a retratar en lo que es, y va a ser muy, muy complicado. Y luego, todas estas prisas... Claro, y los que eran del anterior presidente, porque también eran de él, que los ha arrastrado, cuando le vean la pata al lobo puede ser que muchos reaccionen y empiecen a fallar por en eso las digo cortes las pretensiones. Que habrá que ver, ¿no? y luego la toma de gobierno normalmente no es algo rápido, es decir, que lleva su tiempo. Entonces, todas esas cosas, las prisas de unos, y me llamaba mucho la atención las manifestaciones de felicitación al ¿Quién ha felicitado a este hombre? ¿Quién? El primero, ¿sabes quién? El que ha sido puesto en Polonia por la von der Weser, ese presidente, primer ministro que está vendido por completo, ¿no? Pero, y después, pues ¿quién? Macron. Sí, y Obama y Soros. El primero Soros, dijiste antes. Yo creo que podría ser, porque ese habrá financiado gran parte, probablemente, de toda esta... Soros el hijo, no el padre. Claro, no, Soros el hijo es el que ahora lleva la batuta, lleva el control, porque su padre está a punto de presentarse delante de Dios. O sea, yo creo que le queda poquísimo, pero bueno, no quiero hablar. Y primero porque es justo en la edad que está, pero claro, segundo porque nadie se escapa. Y el hijo, que dicen que es todavía peor que su padre, o sea, imagínate. Pero el presidente Sánchez va y felicita al que ha ganado en Hungría las elecciones, que es de derechas. Esto ya, o sea, que claro... No, y la vicepresidenta segunda del gobierno también, que dice, oiga, pero... Que viene del comunismo. Claro, es que esto es la pantomima más increíble, ¿no? O sea, tienen unas ideas supuestamente políticas, pero son para imponerlas por obligación y dominio teocrático a los demás, y ellos no cumplirlas, ¿no? Bueno, así que Hungría queda ahí. Hablabas antes de Polonia. Polonia, recordemos que después de las elecciones en las que fue puesto como presidente en una coalición también, porque no ganaron las elecciones, al que ganó, como no tenía mayoría absoluta, le hicieron el cerco sanitario, igual. Lo conocemos en España, pero Polonia sabe que en las próximas elecciones va a tener mayoría absoluta el otro candidato de derechas, que es el que ganó las elecciones, que es la misma jugada que ocurrió en España. Sí. Ganan las elecciones, pero se juntan todos para que el país no prospere, porque claro, no pueden sacar nada adelante porque están peleados entre ellos. Tú fíjate cómo han tumbado a Orbán, que era firme como una torre, ¿no? Pues lo han tumbado porque durante su gobierno el país no hizo más que crecer y crecer económicamente, y en bienestar, en tranquilidad, en crecimiento también de natalidad, de todo crecimiento. Pero los últimos 2 años, quizá algo más, pues que es justo 2 años, que es cuando se ha levantado este paladín extraño, que de repente, fíjate tú, ¿cómo puede ser en 2 años que haya conseguido ganar las elecciones, ¿no? Pues lo que han hecho es deteriorarle al país económicamente, lo han atacado tan ferozmente. Primero le han quitado
lo que le correspondía de ayudas y subvenciones y préstamos de la Comunidad Económica Europea, y después no solamente eso, le han roto la conducción del suministro energético del petróleo, que lo han reventado. Dice que lo reventaron los rusos. Yo no lo creo. Ya sabemos cuántas veces Ucrania ha acusado a Rusia de lo que ha hecho él, ¿no? Porque Rusia le estaba vendiendo a Hungría, es decir, no le interesaba romper el canal, Claro. que pasa por el territorio. Es que esos también, esos pasos de petróleo submarinos, que también le acusaron a Rusia. Es como Rusia se tira tiros a sus zapatos, vamos, y a sus orejas, van allá. O sea, es que es tan deleznable como los procedimientos de la calumnia, la mentira. Y bueno, pues lo que han ido es, en pocos años, cómo han minado la conciencia popular, que el problema está que ese bienestar que fue consiguiendo Hungría se convirtió en un aborregamiento popular de establishment, de confort y de amar el dinero, que cuando ha empezado a temblar la economía, pues los que se suponía que eran cristianos dejaron de ser cristianos y se convirtieron en marranos, es decir, en mamón, amantes del dinero. Entonces, pues bueno, y ante la amenaza constante de Europa, la Comunidad Económica Europea, a su socio, a su miembro de derecho, pero con una ferocidad y una publicidad y los medios y todo contra Orbán, pues oye, a ver si me demasiado ha resistido. Pues que les aproveche. Sí, que se han creído que van a quedarse impunes de sus aunque sistemas, se supone que más del 90% de los diputados son de derechas. Sí. Eso se supone. Lo único que está esa coalición ahí extraña. Y bueno, otra elección que ha habido este domingo, que por cierto no terminó el domingo, sino que se extendió al lunes, fue en Perú. El presidente de la Junta Electoral está preso hoy por los desmanes es decir, por no cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y la verdad es que fueron pocas mesas y 60.000 votantes que tuvieron que esperar a otro tiempo de votación porque no estaban las mesas preparadas. Bueno, allí 35 candidatos para la presidencia y van a la segunda vuelta para el día 7 de junio. Y 33 arrasados, toda la izquierda afuera. Sí, entonces, en principio, entendemos más del 60% del escrutinio terminado. Queda Keiko Fujimori en primer lugar y en segundo lugar Rafael López. ¿En qué diferencia? ¿Qué porcentaje el uno y el otro? No, están entre el 17 y el 15. Claro, es que el voto está muy repartido. Entonces, pero quedan en segunda vuelta. Fujimori lleva 4 oportunidades porque ha entrado en 4 segundas vueltas y las ha perdido todas. Las ha perdido todas. Porque sigue habiendo ese recuerdo de un dictador. Sí, bueno, pero Fujimori fue un dictador, aunque menos malo que todos. Qué curioso, a veces un dictador puede ser más decente que todos los demás demócratas que acabaron en la cárcel o están en dicen fuga que dio un captura. golpe de Estado, pero luego hubo elecciones libres donde ya no salió él. Entonces, si Fujimori se encuentra con una situación muy, muy grave en Perú, aparte de la situación económica, que es que el Sendero Luminoso, un grupo maoísta, es decir, que decían, aquí o gobernamos nosotros o destrozamos el país. Es lo que intentaron. Yo recuerdo haber ido con una carta de
¿cómo se llama? Sí, un salvoconducto. Un salvoconducto por Lima, cuando iba allá a predicar a nuestras comunidades, y bueno, y bomba por aquí, bomba por allá. El país era una ruina total, ¿no? Y claro, fue Fujimori quien lo metió preso, lo puso en una jaula como si fuera un orangután, y creo que ha muerto en la cárcel, me imagino, no sé. Estuvo ahí en una cárcel militar durante muchos años, el que era el jefe de... Y si no hubiera parado eso, pues imagínate tú, cientos de pastores habían sido asesinados por ese... Que fue la gota que colmó el vaso, cuando empezaron a matar Dios dijo, pastores, basta. Se acabó. Sí. Pero el tema es que los hospitales, por ejemplo... hay muchos países donde ocurre eso, pero en Perú tenías que llevar tú las gasas, el hilo... Eso pasa en muchos países ahora mismo. Pero en el tiempo en el que estuvo Fujimori empezó a haber hospitales en los que el Estado mantenía todas esas cosas, y en colegios. Es decir, hubo un cambio real para mejor. Es decir, ibas a Lima y veías, de repente se abrían centros comerciales, empezó a haber un cambio total. No se le reconoce, no le metieron en la cárcel por corrupción. No, le metieron en la cárcel por un acto concreto que fue la embajada... Atacar a la embajada y hacer una matanza allí de los terroristas. Los terroristas del Sendero fueron precisamente a la embajada de Japón. De Japón. Fujimori tenía doble nacionalidad, era peruano y era japonés. Japonés, sí. Y entonces él entra en la embajada y arrasa con aquellos que están allí, y ya se metieron todos los derechos humanos, toda esta... Claro. Y fue donde le condenaron. De hecho, él sale del país cuando deja de ser presidente y le engañan... Para que vuelva. En una embajada de Perú, porque él se fue a Japón, claro. Pero en una embajada de Perú, en un país latinoamericano también, le invitan a que fuera, y allí lo detienen y lo llevan a Perú detenido. Bueno, fue un secuestro, un engaño, le devolvieron al país. Bueno, estas cosas son las que ocurren en tantos lugares. Y luego claman por las leyes internacionales. Es que ¿quién le sustituyó al gobierno? Y al siguiente, todos los presidentes que hubo después de Fujimori, tristemente, porque claro, a uno no le gustaría una mano dura así, que a quién le gusta, y quién va a apostar por un tirano o por un dictador. Pero qué curioso. Fíjate, indulta a Alan García. No te extrañe que algunos dicen, bueno, pues cuando ha habido un tirano, un dictador, pues resulta que la gente ha perdido el miedo de salir por la calle. Esto está en época de Franco, vamos, era cuando había un caso de violar y matar a una niña o algo, salía en el caso como un hecho excepcional. Una maldad excepcional, y ahora vamos, es que es todos los días. Así que tienes que ver cosas que dices, bueno, ahora, es que los seres humanos necesitan una mano de hierro, porque si no somos tan malos y perversos que si no, con los blandengues se nos va la olla y se nos va la carne y se nos dispara la libido. Hay dos opciones, la mano dura o el mover del espíritu. Ya. Hay las dos opciones, ¿no? Pero tú sabes que el Señor gobernará con vara de hierro. Esto es... hay un equilibrio ahí que hay que... Porque claro, el mover del espíritu no es obligatorio y no fuerza a nadie, y por tanto todos aquellos que no quieran entrar en ese viento, en ese río de agua viva, de libertad, como Dios da libertad, es el único que da verdadera libertad al ser humano, es el Creador, que soporta que su criatura humana blasfeme contra él. Tú fíjate, y no lo fulmine inmediatamente, aunque luego acabe siendo fulminado por sus patronos, a no ser que tenga demonios, arrepentimiento. A no ser claro, a no ser que tenga el arrepentimiento, y Dios misericordioso lo perdona, todas las blasfemias y todo. Entonces, pero
es una pregunta política, porque resulta que, claro, ahora mismo nadie se quiere meter contra China, al contrario, China. Escuchas en una tertulia que es mejor estar cerca de Estados Unidos o cerca de China. Y la tertuliana diciendo, de China, por supuesto, porque claro, pues vete a China. Porque el odio, no, porque es que el odio a Trump es algo diabólico que se les ha metido en la cabeza, aunque Trump no sea el mejor presidente que uno desearía, pero es que China, ¿cómo se puede confundir eso? Claro, no me extraña. China no se mueve, vamos, ni una mosca, porque enseguida de hecho, la ejecutan. El control que hay en China, es decir, los sistemas de identificación facial que hay de forma automática por las calles, tú dices, no, es que los chinos son todos iguales. No, los chinos cada uno tiene su identidad personal y su propio rostro identifica, y están controlados dónde van, qué hacen, dónde están. Hay un control absoluto sobre... Bueno, habrá zonas rurales donde no llega a eso, pero en las ciudades saben exactamente quién está, dónde está, el tren que cogiste, a dónde fuiste. Todo eso está... Todo, además ya por cámaras y por, Entonces, por el G6 y el G7 que todavía no ha llegado, lo que ellos tienen. Y cuando tú estás actuando de una forma liberal, vas a tener la visita de los comisarios políticos que te van a decir, oiga, usted está haciendo cosas que no debe hacer. Y si te catalogan, no sé cuántos millones creo que hay en campos de concentración, en trabajos forzados, sí, ¿no? Pero esta es la falacia repugnante. Resulta que venga 2.000 muertos en Líbano, 2.000 asesinados, el genocidio, se va repitiendo el genocidio de Gaza en Líbano, y no se dan cuenta que 1.500 ahorcados en lo que va de año en Irán, y 40.000 ejecutados a tiros simplemente por manifestarse. ¿Esto qué? Eso no lo mencionan. No, es que eso... Hay que respetar a las autoridades del país. No, es que claro, como la legalidad internacional de la ONU, que es una basura, porque está dominada, sabemos por quiénes, pues resulta que ampara, no interviene, y bueno, va y decreta que jamás es una entidad terrorista, pero luego no hace nada para intentar proteger a los que se supone son ciudadanos de la ONU, que es de Naciones Unidas. Fíjate. Jamás no tiene una representación en la ONU, claro que la tiene, pero la tiene de forma política, disfrazada, con el puñal por detrás. O sea, esto es terrible, ¿no? Hoy me llegó una información de, es el Comité de Propaganda Internacional de las Fuerzas israelíes, ¿no? Del ejército israelí, mostrando una casa en una ciudad del sur del Líbano, que dice, mira, todo este barrio fue levantado por Hezbollah. Es decir, construyeron... Yo sé que, por ejemplo, en la frontera de Siria con Israel, al norte de los Altos del Golán, se construyó en poco tiempo una ciudad nueva. No existía. Yo el año 2001 creo que era, que estuve allí, no existía esa ciudad. Al otro lado del paso fronterizo que dirige la ONU, era un terreno yermo, y ahora hay una ciudad grande allí. Claro, y eso se constituyó en refugio de terroristas para estar cerca de Israel, y bueno, yo no sé si empezaron a hacer túneles bajo tierra para pasar de Siria a Israel, o sí, a través como han hecho en Gaza, ¿no? Pero en Líbano han levantado ciudades, Hezbollah. Hezbollah, entonces sí. decía, mira, esta es una de las casas
evidentemente ya estaba el ejército de israelí y ya no había nadie enfrente. Es decir, los combatientes de Hezbollah se retiraron hacia el norte, ¿no? Y dice, mira, chalecos, rifles, saca el hombre, mira, este es un rifle de francotirador. y tienen arcones llenos de granadas, de diferentes materiales. Vaya civiles más pacíficos. Bien, ese es el gran problema, es que dices, mira, es que la gente normal ya no vivía en esos lugares. Los que vivían estaban comprometidos de alguna manera, porque seguían estando allí, en la preparación, y dicen, es que estaban preparando otra incursión al estilo de la que hicieron desde Hamas. Sí. Eso es, del 7 de octubre. No, hablaba de que no solamente 3.000, iba a ser como una invasión. Claro, entonces dices, tenemos que actuar, y hemos actuado en consecuencia a una amenaza real. Y estas son las cosas que la gente no entiende. Es igual que ahora en Cisjordania. La paciencia de Israel con Cisjordania, es decir, con la zona de Palestina más razonable, porque Palestina tiene dos franjas, una es Gaza y la otra es lo que le llaman la Cisjordania, que tiene el gobierno autónomo de Palestina, ¿no? Sobre ese territorio, y han estado propiciando la creación de campamentos de refugiados, entre comillas, donde se han ido preparando gente dentro del propio territorio de Israel, preparando gente para luchar contra Israel. Y claro, dice el ejército, mire, nosotros lo estamos viendo. Pero tú sabes que en las últimas elecciones, que fueron totalmente manipuladas, ¿quién ganó? ¿Quién ganaron las últimas que hace, no sé, 20 años? No bueno, sé en Gaza jamás. Jamás, claro. En la otra zona, no, en la otra zona es donde se mantuvo. Eso, ahí en Gaza ganó jamás. Es increíble. Pero ¿no? En Cisjordania... Y en Cisjordania, yo no sé si sigue Mahmoud Abbas, sigue estando su tesis doctoral, porque esta gente ha estudiado, era cómo extinguir a los judíos, cómo eliminarlos. Y bueno, que el gobierno de España haya caído en ese antisemitismo feroz y cruel, es decir, desde el río hasta el mar, como ha dicho la vicepresidenta. No sabe esta mujer si no se arrepiente lo que le espera, porque el que maldice a Israel, la maldición no va a parar hasta que no se cumpla si no hay arrepentimiento. Y bueno, todas las declaraciones que están haciendo y esta exigencia de nuestro gobierno antisemita de que la Comunidad Económica Europea rompa los tratados con Israel. ¿Pero a dónde vamos? El gobierno israelí está, por lo menos, amagando o amenazando con romper relaciones con España. Y es un conflicto serio porque... Conflicto serio, si estás con el resto de la Unión Europea y con España no, ahí hay una situación muy complicada. Muy, ¿no?, complicada. Si la Unión Europea se puede poner de acuerdo con España, ¿no? O sea, aunque sea... Porque además la Unión Europea pero no tiene nada de bondad con Israel. No, la mayoría no tienen nada pero de bondad. Hay, por ejemplo, Italia no va a estar en la misma batalla. Pero es que eso podría llegar a provocar pues una división y yo digo, y Alemania Italia. Tampoco. Alemania tiene un acuerdo especial por el tema histórico. La deuda histórica que tiene Alemania, pues ya claro, es que no la ha conseguido pagar, al menos todavía la iba a decir, y Francia también se reserva mucho de meterse contra Israel. Se reserva mucho, es decir, no... Inglaterra sí que se mete rápido, porque bueno, ya eso es crónico, histórico, y ahí le ha venido el desastre de Inglaterra, el gran imperio, pues se está haciendo pedazos, porque Dios lo está, tratando
con justicia por sus perversiones increíbles y sobre todo su antisemitismo. Claro. En cualquier caso, yo no entiendo cómo no sacan a la luz asuntos como lo de Marruecos. ¿Y sabes por qué? La gente se pregunta, ¿por qué Israel, que tiene Pegasus y no lo utiliza para contraatacar estas calumnias y sacar a la luz cosas terribles, no ya solo de la Segunda República, que se podrían ir sacando y que están ahí todavía muchas ocultas, sino cosas terribles de los políticos que gobiernan? ¿Y sabes por qué? Porque el gobierno de Israel no quiere intervenir en una empresa privada y destrozarla, porque si consigue sacar a la luz pues revelaciones de Pegasus, automáticamente la empresa Pegasus, que es una empresa pues súper millonaria y bueno, pues exitosa, pues la destruiría. ¿Por qué? Porque ya nadie le encarga, nadie confiaría en Pegasus, ¿no? Entonces, pero tiene que tener, cuando Netanyahu, cuidado con que un judío te diga la vas a pagar. Ay, amigo, es la primera vez que yo le oigo eso, a decirlo de España. Sí, dice, mientras esté este gobierno, luego si hay otro ya hablaremos. Es que, porque Israel ama a España. Hombre, porque es el segundo país de su historia. Después de Israel es España, Sefarad. Esto es más que Estados Unidos, esto está clarísimo. Es su segundo país en su historia. Tarsis, Sefarad, ya desde Salomón, si es que la gente no conoce la historia. Y es que España fue prácticamente cogobernado por los judíos, cogobernado durante siglos. Sí, sí. Los reyes... Sí, la época de los reyes católicos, claro, quien financió todas las guerras que ganaron... y quien hacía de recaudador de impuestos, de ministros de Hacienda, quien hacía de servicio de inteligencia, vamos, ¿no? Incluso el crecimiento de... Bueno, lo que es los altos cargos católicos en una época importante de la historia de España han sido judíos. Claro. Estamos hablando del desastre que cometieron los reyes católicos. Estamos hablando de Cisneros, por ejemplo. Yo creo que los reyes católicos ahí, pues, no sé, ¿qué pensarían de tomar esa decisión? Yo creo que fue el Papa, fue la Inquisición. Los reyes católicos estaban sujetos al papado. Yo creo que ahí, bueno, ¿para qué vamos a hablar de la masonería dentro de las religiones? Que es algo... Pero fíjate, Teresa de Ávila era una judía conversa. Claro. En fin, es decir, vas viendo personajes importantes de la Iglesia Católica en su tiempo en España, que eran de ascendencia judía. Y Juan de la Cruz, y yo qué sé, y tantos. Sí. Y el Quijote de Cervantes viene de un judío. Cervantes era judío. Es increíble. ¿Cuántos? Como alguien que decía, bueno, pues si estás en contra de los judíos, pues si quieres romper con ellos, pues no vas a poder usar tu teléfono móvil, pues no vas a poder ir a una consulta médica y que te metan en el escáner. En el escáner, o no, yo qué sé. Empezó a mencionar tantas áreas que dependen de los judíos que dices, esto es increíble. Así que romper con Israel. Israel no necesita a España en términos económicos, de ninguna manera. Primero, porque mientras tenga el respaldo de Estados Unidos, Israel tiene un mercado de ¿cuántos? 300, 400 millones de personas y del nivel que tiene Estados Unidos. Y no necesita a España. Y la Unión Europea, la tecnología punta en la Unión Europea es israelí. Claro. Por ejemplo, están comprando maquinaria bélica. Los software y los... bueno, ¿para qué vamos a hablar? Yo creo que... Las fragatas nuevas que tiene España, que han fabricado los españoles, la tecnología es israelí.
y pueden decir, mire, quitamos la licencia y ese barco se queda como un cascarón viejo. Chatarra. Es pura chatarra. No, no pueden hacerle no pueden operar. No pueden sustituirle por otra tecnología porque no tienen eso es porque normalmente el conocimiento para poder... como está montado el sistema es que necesitas los... ¿cómo se dicen? Los permisos y las claves, y si la empresa matriz te lo corta, te quedas seco. Bueno, tremendo. En fin. Tenemos el estrecho de Hormuz, sí, que posiblemente nadie sabía dónde estaba y ahora todo el mundo lo conoce. Ese estrangulamiento hay del Golfo Pérsico. Y ha habido unas negociaciones de Estados Unidos con Irán en Pakistán. Curiosamente, Pakistán tiene armas nucleares, Estados Unidos también, y Irán no, pero quiere tenerlas. Y se juntan allá y tienen una cumbre de 20 y tantas horas donde llegan a 90% de acuerdos, pero queda el escollo principal, que es el arma nuclear. No, quedan varios. Exigen que Israel pare el Líbano, el atacar al Líbano, el intentar consolidar su protección de una frontera asesina, que curiosamente está negociando con el gobierno lógicamente, del Líbano, que es contrario de Hezbolá. El gobierno libanés y los libaneses están locos porque se han eliminados los Hezbolá, lo mismo que pasó con Arafat. Pidieron socorro incluso a Israel, que luego le acusaron de que invadió Líbano. No, el origen no fue ese. Pidieron socorro a Israel porque estaban ya desesperados de crímenes, violaciones, cientos de miles de mujeres violadas por las huestes de Arafat. Es curioso porque tanto Siria como Líbano eran países cristianos. Claro. El ataque está claro, sabemos de dónde viene. La masonería tiene como objetivo destruir el judaísmo y destruir el cristianismo. Y es curioso que en la masonería hay judíos y cristianos, pero claro, que son los Judas judíos o los Judas cristianos, que se han pervertido y que les han traído odio contra las instituciones que incluso representan. Sí. Cuidado, porque algunos de ellos están ocupando cargos, ¿no? Y son masones. Entonces, el objetivo de Satanás siempre ha sido ese, destruir Israel desde que el Señor lo formó, y destruir la Iglesia, pero Dios juró por sí mismo que nadie podría destruir Israel, porque es su pueblo. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia. También Jesús declaró que las puertas del Hades no prevalecerán contra su Iglesia. Los dos objetivos de Satanás han sido un fracaso continuo, aunque Dios permite usar a Satanás y a sus huestes como verdugos para quebrantar a los judíos, y para que para que reconozcan al judío protagonista de toda la historia humana, que es Jesús, y para que aprendan a ser manso y humilde como él, y no estar esclavos del orgullo y del dinero. Y a la Iglesia igual, para sacarla de su estupidez, de insensatez, diríamos, como virgen insensata, lo dice la Biblia, de tibieza y de confort, y también de amor al dinero y al mundo. Es curioso, Hormuz. Vamos a ver, Estados Unidos ahora mismo está en una posición que tiene suficiente petróleo para abastecer el mundo entero. Entonces, ¿por qué Hormuz? Hormuz, a quien le hace daño o le beneficia es a China. A Rusia tampoco, porque tiene suficiente material para poder vender. Entonces, y sobre todo para subsistir. Bien, entonces, ¿qué interés mayor hay? No, es China la que necesita esa apertura. Y ellos consiguieron que sus barcos pasaran.
Y hoy ha pasado uno, a pesar de las amenazas de... Yo no sé si será para probar a ver, una provocación, a pesar de las amenazas de Trump de que no dejaría pasar ninguno, sí, que esté bajo la... Lo que luego, la segunda lectura que ha hecho Trump sobre esa amenaza, es decir, no, en realidad lo que nosotros queremos es impedir que haya barcos iraníes que circulen por esa zona. Es decir, lo que estoy queriendo es estrangular a Irán para que entre en el pacto completo. Entonces, pero el beneficiado es China. China, que había llegado a un acuerdo con Irán que sus barcos sí pasaban. Y tú sabes que es China la que ha presionado a Irán para negociar con Estados Unidos, porque dice, bueno, aquí cuidado, que al fin y al cabo la dependencia de China del petróleo de Irán es el 60%. La respuesta de Estados Unidos es curioso, porque se han ido a defender Taiwán. Dice, mira, tú estás aquí amenazando a ver si tengo que entrar yo a defender Hormuz, y luego está la reacción, y es tremendo ver las fuerzas. ¿Qué hacen Inglaterra y Francia? Es decir, los dos bastiones de la masonería europea, ¿qué hacen? Dice, no, usted péguese allí con quien se tenga que pegar, cuando termine el conflicto iremos nosotros a controlar Hormuz. Dice, anda, el morro que le echéis a la vida. Siempre igual, sí, siempre igual. Es decir, tú pégate, que luego cuando tú termines de pegarte, y mientras te digo, derechos humanos, no sé qué, tú eres un sinvergüenza, tú no sé qué. Mientras sigo intentando debilitarte, porque oye, es una erosión constante, un desgaste, para que Trump pierda las elecciones también, ahora la segunda. Trump ha dicho, Europa, ustedes no se preocupen, yo les vendo todo el petróleo que necesiten. Así que todo esto de la subida de precios, tal no sé qué, todo esto es falso. Es un montaje para, lo que decías tú antes, hacer que las personas en los países vivan cada vez peor y sean esclavos. Exacto, ese es el plan de la masonería. Orwell, el gran hermano. Y entonces el dominio total, porque ellos son los sabios salomónicos. La masa popular son borregos, no entienden, no tienen la sabiduría para vivir. Necesitan ser gobernados por los sabios salomónicos, ¿no? Que esa es la soberbia. Y es impresionante cómo se mueven todas las cosas para que al final haya menos libertad, menos liberalismo, evidentemente. Es decir, que alguien que quiera emprender y montar una empresa diga, no, yo me voy a arreglar con mis 4 lechugas en mi huerta, y los demás, allá cada uno que se busque la vida. Y eso es lo que está pretendiendo el sistema. El problema está en que agotar con este procedimiento a Irán, en términos económicos, que sí que está en un desastre, pues ¿qué sucederá? Que China, que depende del petróleo de Irán, va a ayudar a Irán. Y de hecho la está dando armas, que eso es lo que Trump está diciendo, como sigamos así. Entonces, y igual que acaba de mandar todo un petrolero cargado de petróleo a Cuba, para intentar parar el intento norteamericano de tomar Cuba, que no lo va a conseguir, porque con ese petrolero se lo comen sí, no tienen nada. Pero ¿qué ha hecho el presidente actual cubano? ¿Cómo es? Canela, ¿no? Miguel Canela. Dice, no, el pueblo cubano está dispuesto a morir para protegerme. No voy a dimitir de ninguna manera. Están dispuestos a morir por mí, para que yo siga viviendo en mi palacio con mis realidades. Claro, mis hijos por ahí en universidades americanas, tal, no sé qué, toda mi familia, yo llenándome mis arcas de economía. Y el pueblo muriéndose de hambre. El pueblo muriéndose de hambre y están dispuestos a morir por mí. Eso es, y ya ves tú, y hay partidos
que tienen referencia a Cuba como si fuera un país ejemplar. Y no quiero mencionarlos aquí mismo en España, fanáticos defensores, ¿no? Y cuando los gobernantes de nuestro país se han enfrentado en buscar la justicia en Cuba y en otros países. No lo han hecho. No. Ahora resulta que parece que es la derecha la que ha ganado, como estábamos antes hablando, en Hungría. Pero ¿con quién pacta esa derecha? Esa derecha es la del PP de España. Sí, sí. Esa derecha es lo mismo. Por eso Feijóo enseguida ha felicitado. Feijóo ha felicitado. Porque claro, como Vox, Abascal estaba con Orbán, pues Feijóo con este, y resulta que lo de siempre, lo que denuncia a Vox es que el PP y el PSOE son carne y uña en la Comunidad Económica Europea y votan juntos. ¿Qué está pasando? Porque claro, eso se trasciende a que en las comunidades autónomas de España esté habiendo estos conflictos de que no es fácil pactar con el PP. El problema no está en Vox. El problema es que Vox tiene que bajarse todos los pantalones y aceptar lo que es indigno para él. Porque los principios y valores que ha defendido en su campaña electoral, su posicionamiento, pues no puede renunciar a ellos, especialmente los más claros, como ese derecho al aborto. El aborto ya en últimas consecuencias, que la ministra de Sanidad es increíble, pues quiere plantear, y que Macron quiso imponer el derecho al aborto, que es totalmente anticonstitucional. Y como eso, pues todo lo que es la Agenda 2030, que ahora será 30-40 o 20-40, pues todo eso que está destruyendo la riqueza de nuestro país y de Europa del Sur, especialmente, ¿no? ¿Y para qué vamos a hablar? La familia. ¿Cómo no va a poder renunciar a eso? Y si renuncia, será mal asunto. Y la memoria histórica, que es una indignidad, es una transcripción, de la misma manera que hay los tránsfugas y los sexuales trans, pues la memoria histórica es trans, es completamente trastornada, es cambiar la verdad por la mentira y blanquear las barbaridades de esa Segunda República, por ejemplo, y de los tenemos torcidos. Un pasado muy vergonzoso en España. Y hay que sacarlo a la luz. Por un lado, por otro y por el de más allá. Pero más por donde parece que presumen de ser los buenísimos, ¿no? Y bueno, yo lo que sí que creo es que tenemos las elecciones andaluzas y esperamos que, a ver si ahí sí no consigue la mayoría absoluta el PP, porque claro, ha sido blandísimo con estos temas. Y bueno, y siguen dando subvenciones a esos la figura que están levantando, basura, que es Blas Infante, ¿no? Como prohombre de la nación andaluza. ¿Cómo pueden hacer eso? Y dices, ponerle una estatua y hacerle unos homenajes y... Pero es lo mismo que en Cataluña. Sí. El Companys. El Companys, que fue ejecutado por asesino, claro. Y que cada año le hacen un homenaje, y es el prohombre de un país que dices, pues qué vergüenza, si ese es el prohombre, que es el modelo a seguir, qué vergüenza de país tenemos cuando tenemos unos héroes que han sido todo lo contrario y han sido dignos de esconder su realidad en lugar de honrarlos. Y dices, pues estas cosas son las que se están propugnando frente a decir, oye, realmente Andalucía es una tierra hermosísima. Sí, de gente trabajadora,
siempre se les ha dicho que es todo lo contrario, pero la realidad es que han intentado que la gente viva del subsidio en lugar del trabajo. Y yo sé lo que han hecho los andaluces que han emigrado a otras zonas de España, y han ido y han sido currantes. Instrumentos para levantar la economía en decadencia que había bueno, que la falta de mano de obra tanto en País Vasco como en Cataluña, y que fueron los instrumentos para que esas dos regiones se pusieran a primer nivel económico. También extremeños y castellanos, leoneses, también, claro, ¿no? Castellano, decir, de toda España, pero sobre todo andaluces. Gente, por ejemplo, de Salamanca, que fue al País Vasco con una cultura, con un nivel cultural. La Universidad de Salamanca es yo creo que es la más antigua de España, junto con Alcalá de Henares, más o menos son las dos más antiguas. Y de España y del mundo, quitando quizá después Cambridge. Sí, alguna inglesa, sí. Pero la cultura en Salamanca, el nivel cultural en Salamanca ha sido siempre más alto que el resto de España, por causa de la universidad. Y cuando han viajado gente de Salamanca a Cataluña o al País Vasco, han llevado cultura. Quiero decir pero los andaluces han llevado trabajo. Sí. En todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que el origen de todos los males, bueno, la realidad de todos los males es el amor al dinero, pero en realidad antes de eso es no respetar a Dios, no ponerse bajo la gracia. Si no estás bajo la gracia, como pude predicar ayer antes de ayer en Alicante, si no estás bajo la gracia, la desgracia eres un desgraciado. La tienes asegurada. Eres un desgraciado. Gracia o desgracia. Y entonces es que así está la creación, no ya los seres humanos en su mayoría hechos unos desgraciados, sino la misma creación de Dios. Por mucho que haya está clamando farsantes especuladores que pretendan ser defensores de la creación y de los animales más que de los niños. Esto es una basura que repugna a Dios, no constantemente. Pero claro, ahí está, vuelven los astronautas y no dan gloria a Dios de lo que han visto, y dan gloria al hombre. Bueno, ha habido uno solo que ha dicho gracias a Dios, pero nada más, no se ha extendido más, porque Armstrong volvió, y a partir de lo que experimentó en el Apolo 11, consagró su vida a predicar el Evangelio. Sí. Fíjate tú la diferencia. Cuando iban a entrar en la zona oscura de la sombra de la luna, ¿no? en la cara oscura de la luna, en la cara oculta, transmitió un mensaje absolutamente evangélico, es decir, con palabra bíblica, y leyó un texto bíblico. Así lo leyó. Y luego, cuando salieron, le embroncaron por haberlo hecho. Claro, ves tú. Y hubo una asociación americana que le ha denunciado en un juzgado. Fíjate. Porque no ha sido equilibrado y ha utilizado ese lugar para dar un mensaje. Dice, pero vamos a ver, ¿no hay libertad? Es mejor haber dado el mensaje que dio, no sé, el Gagarin o no sé qué, el ruso, que dije, he estado por allí y no he visto a ningún dios. O sea, ese es el mensaje. No me he encontrado con Dios, porque... No he visto a ningún Dios allí, no hay Dios. Lo dice la Biblia, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Y el humilde, el que se humilla, y ese soberbio ruso, pues ya ves tú, ya habrá dado cuentas delante de Dios, y se habrá dado cuenta que existe Dios, que esta es la gran tragedia de la desgracia final. Porque el que no pasa de la desgracia a la gracia, pues eso es lo que le espera, ¿no? Pues yo no sabía esa parte y me alegro, pero fíjate tú las consecuencias. No puede ser, no es bueno hablar del Señor, no es bueno darle gloria a Dios. Y claro, pues pero él está protegido por las leyes en Estados Unidos. Ya. Pero... Sin embargo, los demás que han hecho, sobre todo esa mujer, la pobre, vamos, un canto al humanismo, se ha endiosado de una forma que, vamos, yo que sé, que Dios tenga misericordia de ellos, pero este es el gran problema en realidad, que no el hombre, la criatura, ¿qué se ha creído? Pues eso, porque como dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que pongas tus ojos en él?
si es como la flor de la hierba que se seca y se echa al fuego. El gran chollo del ser humano, que Dios ponga sus ojos sobre él. Por eso estamos aquí, para despertar conciencias y pedir que los que proclamamos el nombre de Jesucristo no desmayemos nunca de confesarle. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y para que los que amamos al Señor Jesucristo, judío, Jesús, único Salvador de la humanidad, pues también le obedezcamos. Y Él nos dice que oremos por la paz de Jerusalén, que consolemos a Sion. Y eso es lo que es ahora más urgente que tenemos que hacer, porque ya durante, yo creo que varios años, nos vamos compartiendo la profecía de cómo crecerá y el antisemitismo. Ahora ya no es cómo crecerá, es cómo está creciendo a gran velocidad, para que a lo bueno digan malo y a lo malo bueno. Y sin ser perfecto, Netanyahu, que no lo es ni nadie, solo Dios, sin embargo, está ejerciendo su responsabilidad de defender a su pueblo. Y no podemos nosotros juzgarle, no somos jueces, pero sí hemos de amarle, como a todo ser humano, pero muy en particular al pueblo de Israel, porque es el más perseguido, el que quiere siempre el diablo y el mundo usar como chivo expiatorio, el culpable de todo. La culpa es a él. Ahora, con esta guerra de Hormuz y esto y lo otro, pues claro, como Israel no cesará de limpiar el Líbano, es la culpa de que no se consiga esa falsa paz, pero esa solución del problema económico del petróleo. Israel, oremos por Israel para que el Señor siga protegiéndolo como hasta ahora y derrame su espíritu en Israel. Y muchos reconozcan al judío Jesús como su Mesías, el único Salvador. Esa es nuestra oración principal. Sí, vamos a orar. Sí, Señor, me viene a la mente cuando aquel Jacob, Jesús, engañador y imitador y falso, fue transformado y el ángel le preguntó cuál era su nombre. Señor, y le dijo: tú has luchado con Dios y has vencido. Esa es la raíz de ese pueblo Israel, que está basado en esa realidad de aquel que lucha con Dios. Y nosotros queremos, luchando contigo, guiados por tu Espíritu Santo, clamarte por la bendición, Señor. Primero de ese pueblo que sigue la estela de aquel hombre al que tú trataste, Señor, y que la realidad de ese nombre se manifieste en medio de ellos. Señor, y eso solo puede pasar si tu presencia, tu Espíritu Santo y tu gracia se manifiesta en medio de ellos. Señor, toda la bendición que han recibido produce una soberbia en los corazones humanos. Yo te pido que los mantengas en humildad y que puedan buscarte y clamarte a ti, Señor, cada día, sí, como Padre, lo estamos haciendo hoy nosotros aquí, pidiendo tu bendición, porque sabemos que es escudo para todos aquellos gentiles que hemos creído en ti. Señor, que ellos se llevan el primer golpe como hermano mayor. Señor, y yo te pido que los bendigas, los fortalezcas y los renueves y traigas sabiduría a sus dirigentes para que puedan caminar adecuadamente. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. También nosotros necesitamos sabiduría de lo alto. Y gracias, Señor, que tú nos dices a través de la epístola de Santiago que si alguien tiene falta de sabiduría te la pida y tú se la darás. Pedimos sabiduría para Israel y también para nosotros, Señor, para nuestro ministerio, para la Iglesia, Señor, y para los dirigentes también, los políticos que se están levantando en este país, para que puedan traer primero a sus vidas y luego al país donde estamos la dignidad de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por siempre tus reflexiones. Al Señor y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más
Que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.